puede ser igual teniendo en cuenta que ya no tengo una, sino dos. Miren que hay un elemento que está acá en la parte superior. Este elemento lo estamos simbolizando con un T y un subíndice que es el TL. Ese TL es la distancia que hay desde el P de la curva hasta el PI principal, que en el caso de la curva circular era lo que conocíamos normalmente como la tangente de la curva. Pero como acá tenemos dos radios diferentes y la curva no es totalmente simétrica ni totalmente centrada por esas condiciones de longitudes diferentes y radios diferentes, se nos presenta que la curva compuesta tiene una tangente larga de un lado y una tangente corta del otro lado, que en este caso se simboliza como T sub C. Esta T sub C entonces nos permite a nosotros, parece que estaba, bueno, no está. Profe, ¿me repetí eso último que explicó de lo de la tangente, que no escuché bien? Bueno, que recordemos que cuando teníamos la curva inicial, la simple, teníamos que desde el PC al PI y desde el PI al PT era lo que se conocía como tangente normal, tangente de la curva circular, ¿verdad? Ese es el elemento que conocemos. Pero eran iguales, la tangente de entrada es igual a la tangente de salida. Como aquí tenemos dos radios diferentes, uno mayor que otro, las longitudes de las curvas son diferentes, una mayor que la otra, entonces ya la curva no nos va a quedar distribuida uniformemente, sino que de un lado, es decir, la distancia que puede variar, la tangente larga o la tangente corta, puede quedar de cualquier lado. En este caso, de acuerdo a la figura, tenemos que la tangente larga es la distancia que hay entre el PC y el PI. Hay alguien que está... Yo necesito que los correos que no les llegó el enlace y me digan con qué correos están trabajando, porque necesito que ustedes entren automáticamente a la sesión para estar evitando las interferencias. Entonces, todos los que están ingresando de último y que no pudieron entrar porque no les llegó el enlace directamente, una vez finalizada la clase, me hacen el favor y me pasan el correo con el cual están trabajando para yo anexar que ellos entren directamente. ¿Oyeron? Bueno, entonces, como les venía diciendo, tengo dos tangentes, tangente larga y tangente corta, por las diferencias que hay entre los radios, las longitudes y las características, todo lo que hay acá abajo. Entonces, en este caso, la distancia que hay entre PC y PI, llamarse T sub L o tangente larga. Y la distancia que hay entre PI y PT se va a llamar tangente corta. Ahora, yo les acabo de decir que la tangente larga y la tangente corta puede estar de cualquiera de los dos lados. Ya puede estar del lado de entrada o del lado de salida. ¿Cómo sé yo de qué lado va? Sencillo. La tangente larga siempre va a estar del lado donde está el radio más grande. Y la tangente corta va a estar del lado donde está el radio más pequeño. Entonces, ahí tenemos ya una idea, un indicativo de dónde está ubicado la tangente larga. Si yo sé que este radio es el más pequeño, yo no puedo tener de este lado la tangente corta, sino del otro lado, donde está la tangente larga. Si el radio mayor no estuviera de primero, sino que estuviera de segundo, entonces la tangente larga fuera de este lado de salida y la tangente corta fuera de este lado, ¿ya? Siempre el radio mayor va a acompañar a la tangente larga y el radio menor va a acompañar a la tangente corta. Señor, qué pena. ¿Sí me escucha? Sí, señor, lo estoy escuchando. Señor, usted está tratando de apuntar con el cursor a la muestra, entonces es un poquito como que ubicarse. El cursor de mouse. ¿Ustedes no lo ven? No, yo Bueno, no, pues. entonces yo les voy a hablar de los puntos que les estoy mostrando porque no sé por qué hoy no está tomando el cursor
Ahora rato tuve un momento en que no lo, en la clase del grupo anterior también no sé por qué no lo muestra. Entonces yo les voy a hablar de puntos específicos para que ustedes lo, porque no quiere tomar de pronto, no sé por qué no quiere tomar el, ¿no lo están viendo? ¿Lo estoy moviendo? Nada. No sé. Bueno, entonces yo les voy a hablar de lo específico para que ustedes vayan hablando, para que ustedes lo vayan buscando en la gráfica. Bueno, la Señor, tangente larga. y me quería repetir eso de la tangente. ¿Cómo es que, o sea, en qué sentido es que la acompañan? Porque la tangente ahí está como si acompañara la larga. Y se supone que es la corta la que acompañaría la curva corta. Pero me Lo que está enredé. debajo de tangente L, donde es 1, ¿a eso te Sí, refieres? sí, sí. No, ya ese es otro término que todavía no les he tocado. Yo apenas les toqué, ya les digo que es eso. Tangente larga y tangente corta. La tangente larga es la línea que está, es la segunda línea de abajo, de arriba hacia abajo, que dice T sub L. Esa es la tangente larga. Si tú miras la gráfica, el primer radio, es decir, del lado donde está esa tangente es R1. Y si tú comparas R1 con R2, te vas a dar cuenta que R1 es mayor que R2. Es decir, que la gráfica nos está mostrando que la tangente larga está del lado del radio mayor. Ahora, la tangente corta no es T1, no. Vete a la parte derecha. Vete a la parte derecha donde está al lado de una línea que se llama B, hay una línea que se llama T sub C. Esa T sub C es la distancia que hay desde el PI hasta el PT. Es la distancia que hay desde el PI hasta el PT. Entonces miren que en esta parte yo estoy diciendo que la tangente de salida de mi curva como esta está asociada a radio pequeño, que es el que está ubicado con el PT. Miren que R2 está unido con el PT, R1 está unido con PC. Entonces, efectivamente, si tú ves la gráfica, la TL está unida con PC y la TC está unida con PT. ¿Qué son esas que ustedes están viendo debajo de las tangentes? Que en el caso de arriba dice T1 y en el caso debajo de T dice T2. Esas tangentes son las mismas tangentes que analizamos en la clase pasada para la curva circular, es decir, esa es la tangente normal, pero ese T1 tiene el subíndice 1 porque solamente corresponde a la curva 1 de la curva compuesta. Y acá tenemos entonces el T sub 2 que corresponde a la tangente 2 de la curva 2. Dicho de otra forma, para poder diferenciar la curva 1 de la curva 2 en lo que se refiere a elementos, todos los elementos de la curva 1 van a llevar el subíndice 1, ¿ya? T1, E1, cuerda larga 1, longitud de la curva 1, delta 1, todo, radio 1, todo va con 1, para que ustedes sepan que esa es la primera curva de la curva compuesta. Y todos los elementos de la curva 2 van a tener un subíndice 2. Entonces acá vamos a tener R2, cuerda larga 2, vamos a tener longitud de curva 2, delta 2, ¿ya? Vamos a tener todos esos elementos, pero con el subíndice 1. Lo que quiere decir es que cada una de las dos curvas que conforman la curva compuesta van a tener sus propios elementos. Es como si ustedes tuvieran que desarrollar dos curvas circulares. Ya hayan los elementos para la curva 1 y hayan los elementos para la curva 2. Hayan las deflexiones para la curva 1 y hayan las deflexiones para la curva 2. Pero al momento de presentarlo, ustedes no están presentando dos curvas, están presentando una sola curva y que se conoce como curva compuesta. Que esta a la vez se divide en dos segmentos es otra cosa, pero ustedes cuentan como una sola curva. ¿Te quedó claro esa parte? Sí, bro. Bueno, entonces, para que ustedes vean qué curva van a trabajar, ustedes se deben fijar en el PI. Generalmente las curvas se nombran con el mismo número que lleva PI. Es decir, que si el PI es el número 40, la curva es la número 40. Si el PI es el número 80,
la curva es el número 80. Si en este caso nuestro PI fuera el PI 4, toda la curva compuesta es la curva número 4. No importa que tengas una primera curva de esa curva 4 y una segunda parte, ¿ya? La curva compuesta es todo lo que abarca desde PC hasta el punto que se ve de final, que es el punto PT. Ya todo. Ya no importa que se divida en 2, no importa que se divida en 3, es toda la distancia que va desde PC a PT. Esa es la diferencia con la curva simple, porque en la curva simple no teníamos radios sucesivos. Entonces, apenas que terminaba el primer radio, ya ahí teníamos el PT. Ahora no. Ahora tenemos la terminación del primer radio, pero ahí continuamos con un R2 para poder finalizar la curva. Ahora, miren otra cosa importante de esta curva compuesta. Tiene 3 PI. El PI principal, que es el que está asociado normal, que conocemos como PI principal y delta principal, que es el ángulo formado entre la tangente de entrada y la de salida. Pero si ustedes ven aquí entre la mitad del PC y el PI, hay un PI1, que no está lógicamente, si no va a quedar directamente en la mitad, pero en esta gráfica más o menos para que ustedes se ubiquen, como no están viendo el cursor, está ubicado en la mitad. Pero lo que les dé, es decir, no necesariamente tiene que estar ahí. A veces está más cercano al PC, a veces está más, dependiendo de la curva que se esté diseñando. Y hay un punto entre PI y PT que se llama PI2. Entonces, ese punto sí viene siendo como si fuera el PI principal de la curva 2 y el otro como el PI de la curva 1. Cada uno va a tener un delta. La curva 1 va a tener un delta 1 y la curva 2 va a tener un delta 2. Si ustedes unen con una línea los 3 PI, eso les está formando un triángulo. Y dentro del triángulo, los ángulos de ese triángulo son delta 1 y delta 2. Y ahora vamos a mirar que también vamos a hacer uso del tercer ángulo que tiene ese triángulo. Entonces, cuando trabajemos los elementos de la curva 1, debemos utilizar R1 y delta 1. Cuando trabajemos elementos de la curva 2, vamos entonces a utilizar R2 y delta 2. ¿Ya? Y cuando estemos analizando los elementos que ya son propios de la curva circular compuesta, en este caso, la tangente larga, la tangente corta, debemos hacer uso de los 3 deltas, delta 1, delta 2, delta 3 y de ambos radios, porque la curva compuesta está formada por los dos radios y que estos están simulando situaciones específicas. Miremos entonces cómo podemos calcular de manera matemática con unas fórmulas predeterminadas esa tangente corta y esa tangente larga, que son los dos elementos nuevos que tenemos. Como les decía, para yo poder utilizar estas dos fórmulas, yo necesito conocer con anterioridad unos elementos. Miremos qué necesitamos para hallar C. Necesitamos R1, R2, delta, que es el delta principal de toda la curva, y necesitamos el delta 1. Para la tangente larga también necesitamos R2, R1, delta principal, y en este caso necesitamos el delta 2. Entonces, para poder utilizar estas dos formulaciones, yo debo conocer 5 elementos en resumen: R1, R2, delta principal, delta 1 y delta 2. Debo conocerlos todos para poder hallar T sub C y T sub L. Vamos a mirar entonces cómo podemos hacer, mediante un ejercicio dado con unos ángulos dados, cómo podemos nosotros entonces afrontar el cálculo de estos nuevos elementos, dado que ya los elementos sencillos ya tenemos todas las formulaciones. Ya nosotros tenemos cómo hallar el grado de curvatura, ya tenemos cómo hallar el C, ya tenemos cómo hallar externa,
ya tenemos cómo hallar tangente, cuerda larga, deflexiones, ya esas fórmulas son las mismas que utilizamos y que estamos aplicando, esas mismas fórmulas aplican para curva compuesta. El único elemento que estamos utilizando nuevo son las dos tangentes, la tangente larga y tangente corta. Miremos esa gráfica que tenemos ahí. Lo primero que analizamos es que en el recorrido, en el sentido de recorrido, primero encontramos el radio mayor. Ahí se ve claramente que el primero que encontramos es el radio mayor y de segunda encontramos el radio más pequeño, ese R2. Por lo tanto, las dos fórmulas que les mostré ahora mismo aplican sin la condición. Yo ahora que terminemos de explicar este caso normal, les diré una anotación para aquellos casos en donde no encontremos el R1 primero, sino de segunda medida. Analicemos los datos que nos están entregando. Nos están entregando azimut de la línea AB. Busquemos la línea AB en esa gráfica. Miremos que está en la parte superior y que es una línea que pasa por PC y que si yo la continúo va a llegar a PI. Por lo tanto, que me digan a mí que el azimut de AB es 32 grados, me están diciendo también que el azimut de la tangente de entrada de la línea PCPT también es 32 grados, que es la misma línea y corresponde a la misma ubicación, a la misma inclinación. Ahora, es importante ver que el punto B que me están marcando no es un punto cualquiera. Ese punto B que me están hablando es el PI de la primera curva. Miren que ahí está perfectamente identificado donde están los ángulos medidos, donde se ve el 32, el 66, y que ahí están ubicando el norte. En el punto B están ubicando el norte. Ese punto B es el PI de la primera curva. Y me están diciendo que es un azimut de 32 grados y ahí señalando que va medido desde el norte hasta la línea PCPI. Luego me dan un dato que es el azimut de BC. ¿Dónde está B? El B es el punto de intersección de la primera curva. C es el punto de intersección de la segunda curva. Entonces, es una línea inclinada, la que se ve, la que está uniendo. Esa línea tiene un punto de tangencia y ese punto de tangencia se encuentra ubicado en el punto PCC, ¿cierto? Recordemos que siempre se utilizan las líneas tangentes. Entonces, ahí vemos el punto PCC, un punto tangente. Es una línea que pasa por el PI1, por el PI2 y que además de eso es tangente al punto PCC. Por último, nos dan un tercer azimut, que es el azimut de la línea CD. Dijimos que C es PI de la segunda curva y D es un punto cualquiera ya en la tangente que está después del PT. Si yo miro esa línea es la misma línea que une a PI con PT, porque están en la misma dirección. Entonces, a pesar de que no nos dicen que ese es el azimut de la línea PI-PT o del azimut de salida, con ver el dibujo nosotros podemos observar que corresponde a la misma línea. Entonces, el azimut de CD también corresponde al azimut de PI-PT. Y que en este caso son 144 grados. 144 grados. Bueno, entonces, ¿qué más datos nos están aquí proporcionando? Nos están dando que el radio 1 vale 76.8 metros y que trabajemos con las cuerdas de 10 metros para la primera curva, de 5 metros para la segunda curva y nos dan una axis de referencia. ¿Cuál es esa axis? La del PC. Por lo tanto, para poder llegar al PT, yo debo conocer la longitud de la curva 1 y la longitud de la curva 2 para poder obtener estas abscisas. Y nos dicen, por último aquí, ya el último dato en mención, es que la distancia que va desde el punto B hasta el punto C es igual a 60 metros.
Ahora ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve a mí esa distancia BC? Miren que la distancia BC se puede subdividir en dos distancias, desde el punto B al punto tangente que les dije que era el PCC y desde el punto PCC hasta el punto C. Y Señor, esas dos, dígame. Señor, usted sabe que en la curva circular simple usted nos dijo que con datos que nos dé puede hablar Ya de puedes manera. hallar el resto, sí. Ajá. Bueno, acá es igual o acá darían más elementos teniendo en cuenta Igual. la línea BC. No, igual. Igual Entonces acá porque serían 4 elementos, 2 por curva. sí, necesitas dos elementos. Cada curva necesita dos elementos para poder hacerse. Lo que es que como están juntas, tú puedes con una curva te ayudas a complementar el elemento que hace falta de la otra en ciertos casos, porque los datos que te dan pueden ser variables. Ahora, cuando veamos para qué vamos a utilizar el BC, te vas a dar cuenta que con un dato de la curva 1 puedes hallar un dato de la curva 2. Ok, gracias, señor. Entonces, mira, para que hacemos veamos eso, cómo unimos los dos elementos, quiero que miren que desde B a PCC es lo mismo de estar hablando de la tangente 1, ¿ya? Porque si yo cojo esa tangente, esta curva PC es como si yo tuviera una curva circular simple. Entonces, miren que al lado de PC tengo tangente 1 y esa tangente 1 es igual a la distancia de B a PCC, lo mismo que aplicábamos en la curva circular. T1 es la misma T1 de entrada que la T1 de salida. Lo mismo aplica para la T2, es decir, que la distancia PCC al punto C es igual a la distancia del punto C al punto PT, y en ese caso estamos hablando de la tangente 2. Como resumen, la línea que une los dos PI no es otra cosa que la sumatoria de la tangente 1 más la tangente 2. Si yo conozco la tangente 1 y la conozco la tangente 2, e inmediatamente consigo cuál es la distancia que hay entre el PI1 y el PI2. Acá vamos a hacer un caso invertido, que en vez de conocer T1 y T2, lo que nos están dando es la distancia, es decir, que la distancia nos va a permitir a nosotros conocer cualquiera de esas dos tangentes que yo no conozco hasta el momento. ¿Cuál creen ustedes que sería la tangente que yo podría conocer con los datos que tengo? ¿Quién me dice? Con los datos que tengo ahí, ¿qué tangente podría yo conocer? Teniendo en cuenta eso de que ya conozco unos elementos y que conociendo unos elementos puedo hallar los que me hacen falta. La T1. La T1, ¿verdad? Vamos a mirarlo aquí. Claro que sí. La T1, recuerden que la fórmula de tangente es tangente igual al radio que multiplica la tangente de delta medio, ¿ya? Como yo conozco R1 me lo dieron, es de 76.8 y puedo conocer el delta, entonces yo tengo aquí, el delta 1 me lo dieron, no, pero lo puedo, ya les voy a decir entonces cómo lo vamos a hallar. Entonces, para poder hallar esa tangente necesito dos elementos, el radio y el delta. El radio ya lo tengo. Me hace falta conocer el delta, que aunque no me lo dieron directamente, yo puedo entonces hallarlo. Yo puedo hallar el delta 1. Vamos a irnos nuevamente aquí a la gráfica. Ubíquense en el punto B. Ahí están dos azimut. El azimut de la línea AB y el azimut de la línea BC. Recuerden que los azimut siempre se ven desde el norte. Entonces, si yo resto esos dos azimut, es decir, 66 menos 32, yo tengo el angulito que me queda, que es el que estoy buscando. ¿Y cuál es ese ángulo que me queda ahí con esa diferencia que acabo de hacer? Esa 34. diferencia viene siendo 34 grados y corresponde al valor de delta 1. Miren que ya tenemos el primer delta. No nos lo dieron
porque no significa que cuando te hablan de que yo te tengo que entregar 2 elementos, es que los 2 elementos estén tácitos así directamente en el problema. Tú lo puedes hallar con los datos que se te dan. Nos dieron azimut, yo con los azimut saco delta. Ya tenga 1. Entonces yo con ese delta 1, como voy a hallar la tangente 1, yo debo utilizar R1 y debo utilizar delta 1. ¿Ya? Me explico. Es decir, cada curva utiliza los radios y los deltas de la curva por separado. No debe utilizar el delta principal. Entonces, para hallar este 1, los que tengan calculadora, por favor, vamos a reemplazar nuestro radio, que da 76.8, por la tangente de delta medio. En este caso, delta 1. Delta 1 vale 34 grados. Entonces sería el radio, que es 26.8, entre tangente de 17. Les debe estar dando 23,48. Me confirman que lo hayan hecho y que le haya dado el resultado. 23,480. Sí, señor. Entonces, les recuerdo y que no lo, para hallar elementos de cada curva, ya sea 1 o la curva 1 o la curva 2, yo debo meter estrictamente el valor del delta de esa curva. ¿Ya? Entonces, por eso aquí metí delta 1 y metí R1. No puedo meter delta 1 con radio 2 ni radio 2 o delta 2 con radio 1. No puedo hacer esa combinación. Cada curva se resuelve con la misma forma, pero aplicando sus propios elementos. Entonces ya tenemos T1, ya tenemos delta 1. Pero miren que yo les dije que la fórmula de TL que coloqué en la parte inferior derecha, yo necesito conocer no solamente un delta, sino que necesito conocer los 2 radios y los 3 deltas completos. Entonces vamos a devolvernos acá a la gráfica y podemos observar que yo puedo sacar el delta principal de la resta. Vámonos aquí al PI, por favor. En el PI también tenemos un norte ubicado, en donde sabemos que, miren que ahí está el 44 grados, que viene siendo el ángulo que nos dieron de la línea CD o de la línea PI-PT. Tengo que toda esa línea, todo ese ángulo vale 144 grados. Pero si ustedes hacen una correspondencia de lo que tienen en el punto B con el punto PI, ustedes también saben que el ángulo que va desde el norte hasta la línea de prolongación de PI vale 32 grados. Entonces, ¿cuál sería nuestro delta? Así como hicimos la resta en el punto B, también podemos hacer resta en el punto PI. La diferencia de los dos ángulos me va a dar el ángulo de, en este caso, delta principal que lo estoy buscando. Si restamos, hagámoslo en la calculadora, 144 menos los 30 grados que tenemos, nos da 112 grados de delta. 112 grados, que es el delta principal. Entonces, miren que tenemos delta 1 y delta 2. Ustedes dirán ahora, pero todavía nos hace falta delta 1 y delta principal, perdón. Ustedes dirán, me hace falta todavía, señor, el delta 2. Que cuando ya ustedes conocen 2 delta, el otro delta ya es simplemente un despeje. ¿Por qué les digo esto? Porque en curva compuesta también se cumple un chequeo, que nos dice que el delta principal es igual a la suma de delta más el delta 2. Entonces, si yo conozco el delta, que es 112, y conozco delta 1, que viene siendo 34, si yo al delta principal le resto los 34, es decir, 112 menos 34, me da que delta 2 es igual a 78. Que ustedes lo pueden ver también si ven la gráfica en el PI, donde tenemos la línea que va desde el PCPI, que es una línea recta, y yo tengo aquí que todo ángulo llano vale 180, ¿verdad? Y que si yo le resto a ese ángulo
el valor delta, en este caso de 112, entonces ahí nos quedaría el ángulo de 78 grados. Señor, usted me va a disculpar, pero lo de los deltas no lo he entendido muy bien. Estoy enredado con eso de los deltas aquí. Bueno, te vuelvo a repetir, los deltas tienen una relación entre ellos tres. ¿Cuál es esa relación? Que en toda curva compuesta, el delta principal va a ser igual a delta 1 más delta 2, siempre, ¿ya? El delta principal va a ser igual a delta 1 más delta 2. Si tú lo miras en la gráfica y tú ves la línea, mira la línea PCPI, esa línea que está ahí, y si tú coges un ángulo llano en toda esa que cubra el ángulo de deflexión y lo que queda, yo puedo entonces empezar a mirar los ángulos que van quedando dentro o fuera de ese triángulo que está formado por B, PI y PC. Yo te estoy diciendo que en la curva compuesta el delta principal va a ser igual a delta 1 más delta 2. Si yo conozco ya dos deltas, es una ecuación simple, es una ecuación de primer grado donde te están diciendo que tengo tres incógnitas, conozco dos y despejo la otra. No tiene ningún complique. Si yo conozco que el delta es igual a 144 y conozco que el delta 112 y que conozco el delta 1 que es 34, simplemente restando esos dos valores me da el valor del delta que me hace. Es una ecuación sencilla, no creo que tenga mucho complique de que ustedes puedan despejar de esa ecuación la que les queda faltando, que en este caso sería el delta 2, porque ya tendríamos, miren que ya lo habíamos dicho, yo lo estoy colocando acá, se los estaba diciendo para que ustedes fueran bien gráficas. Ya yo conozco delta, que es 112 grados derecho, y conozco delta 1 que es 34, y sencillamente lo que voy a hacer es una fracción de esos dos ángulos por despeje de delta 2, que es la incógnita, y eso me da 78 grados. Y ahí no estamos haciendo mayor cosa realmente. Entonces no sé si esa parte del despeje o cuál es la parte de la inquietud como tal, no sé si tienes otra duda adicional. No era tanto el despeje, señor, era desde delta 1 que no El delta 1, tú mira como si cada curva la viendo por separado. El delta 1 es como si fuera el delta principal de una curva circular sencilla, normal. ¿Dónde está ubicado delta 1? Si yo solamente tuviera la primera curva, ese sería mi delta 1, ¿ya? Es el mismo delta de la curva circular que vimos en la clase pasada. Porque siempre que tengamos una tangente de entrada y una tangente de salida, vamos a formar un delta. Entonces ese es el mismo delta. Pero como no estamos hablando de una curva circular normal, simple, sino que son dos curvas circulares simples juntas y que me conforman una curva compuesta, entonces cada una va a tener su propio delta, porque cada una va a tener su tangente de entrada y su tangente de salida, ¿ya? Pero es el mismo delta, es decir, es como si fuera el mismo delta principal de acá. Tienes una tangente de entrada y una tangente de salida. No es un elemento nuevo como tal, ni tiene una ubicación diferente. No, eso lo entiendo, señor. O sea que el delta 1 sería 66 grados. ¿Qué es el que está ahí? ¿Qué es el que está ahí verde? No, el 66 grados es el mismo azimut BC. Correcto. BC. Yo solamente necesito, ¿cuál es la medida del delta? Es la medida desde el PI hasta la medida de la línea BC, es decir, solamente el angulito que te está señalando ahí la gráfica como delta 1, porque recuerden que el delta se forma con la elongación de la tangente de entrada y la tangente de salida, ¿ya? No se forma desde el norte, delta no se forman desde el norte, delta se forman con la prolongación de la tangente de entrada y la tangente de salida, ¿ya? Entonces la prolongación de la línea B es la línea BPI y la línea de la tangente de salida es la misma línea BPCC o BC, es la misma línea. Entonces el angulito que forman esas dos líneas lo que viene es delta 1, y por eso es que yo resto los dos valores.
Profe, disculpe, bueno, Dígame. yo le había entendido que 66 grados es el ángulo que está entre la tangente de entrada y la tangente de salida y por lo tanto era delta 1. Y No 32 sé grados, yo, pero ahí no no sé está, yo, porque es que mira que acá te ando, azimut. Yo acá el azimut es el que es 66. En ningún momento te he dicho que delta, el delta no está medio desde el norte. Ok, ya Mira yo que entendí. está A ese azimut, 66, a ese es medido 66 desde yo el le re- norte. Medido a desde ese, el norte, sí. a ese no, profe, lo 66 que yo le yo le, retraigo y me da el delta 1, ¿cierto? Sí, claro, resta 66 menos 32. Ahora sí ya entendí. 66 menos 32 y te va a dar 34. El otro jovencito, por favor, ¿qué iba a decir? sí, profe, que era el 32 grados, ese que está ahí corresponde, bueno, como en la parte de abajo me señala que el norte no está arriba, sino en este caso está como hacia el noreste, viéndolo así desde de frente. Entonces significa el norte con ese que es que se forma entre B y PI, dice 32 grados. Ese ángulo a qué Sí, corresponde? al azimut de la línea AB o de la línea PCPI, de esa misma línea. Ajá, exacto. Recuerda que el norte no tiene que estar mirando hacia arriba. En los planos, generalmente ustedes van a encontrar los planos con las coordenadas orientadas de tal manera que lo puedan organizar. Exactamente. Van a Versión. estar así, la cuadrícula no tiene que estar siempre totalmente recta. Lo más normal es que ustedes encuentren que los planos, y yo creo que en la primera clase se los mostré cuando les mostré un ejemplo de plano, la cuadrícula casi siempre va de manera diagonal. ¿Ya? Porque para ir mostrando todos los escenarios de las curvas. Igual en una curva te puede quedar horizontal, pero cuando haces el trazado de la segunda, que ya tiene otra orientación, te queda, se te va a ver diferente. Pero el norte siempre va a ir para arriba como tal. Lo que es que tú haces la orientación del dibujo para una mayor comprensión. Pero el norte siempre va hacia arriba. ¿Ya? El norte siempre va hacia arriba. Sino que yo aquí es como si el dibujo, si yo cojo este dibujo y lo roto y pongo que el norte coincida con una línea vertical, no hay ningún problema, porque eso no va a cambiar nada del ejercicio, porque el norte va a ser el mismo, van a ser ángulos, van a ser las mismas medidas, no tiene ningún problema. Y eso cuando ustedes hacen las ventanas de AutoCAD, ustedes lo pueden rotar como ustedes quieran. Al final el dibujo que ustedes imprimen lo pueden colocar en la posición que más les convenga. Entonces no hay problema con eso. Lo importante es que sepan para dónde va el norte, hacia dónde está orientado y de dónde van a empezar ustedes a medir esos ángulos. Eso sí es importante. Bueno, entonces, teniendo ya delta 1, delta 2 y delta principal, nos faltaría un último elemento de los 5 que yo les medí, que vendría siendo el R2. Pero yo les dije que la tangente 1 más la tangente 2 es igual a la longitud de la línea BC. Y como a mí me dijeron también que esa línea vale 60 metros, yo despego entonces la única variable que desconozco. ¿Cuál es esa? T2. Porque ya T1 la hallamos por fórmula. Entonces T2 es igual a 60 metros menos los 23,48 metros que nos da la tangente 1 por la formulita que está en la parte superior derecha. Eso nos da que la tangente 2 es 36,52. Y con esto tendríamos el quinto elemento que nos hacía falta. Es decir, tenemos delta, que es 112, delta 1, que es 34, delta 2, que es 78, R1, que es 76,8 y R2, que es 45,098. Vamos entonces, ya con todos los datos, vamos a reemplazar en la fórmula. Vamos a reemplazar en la fórmula y me dicen si les corresponde a los valores que yo les anoté ahí. El que lo haga me va confirmando que ya es importante que ustedes vayan viendo para poder ver si están tomando la fórmula correctamente y si le ingresaron bien.
¿Listo? ¿Hay alguno que haya ingresado a la fórmula? María Estrada, ¿está por ahí? Sí, profe, sí me dio ya. ¿Cuál cobraste, TL o T sub C o lograste comprar dos? TL y T sub C la estoy haciendo. TL 86,738. Listo, entonces vamos a confirmar ahora la T sub C. El ejercicio que están haciendo es para que se vayan familiarizando con la fórmula, cuáles son los deltas que van a estar metiendo, es decir, donde dice delta solo, que no tiene número, es el delta principal, es decir, 112. Donde dice 1 es 34 y donde dice delta 2 es 78. Profe, me dio TL 86, 87, 78. Profe, Dígame. que sé correcto. ¿Me podría Bueno, repetir listo. cuando hay el valor de T sub 2, la fórmula que utiliza la Z? Mira, vamos a mirar la gráfica. Ajá. ¿Nos dieron la medida? ¿Estás viendo la gráfica aquí para explicarte? Sí, profe. Bueno, entonces mira el punto B y el punto C. Ese punto BC es la unión de los PI1 y PI2. De dato de entrada, a ti te dijeron tenía un valor completo de 60 metros. Pero si tú notas, mire que debajo de esas dos líneas, es decir, del veces hay un numerito con que se ve un poquito borroso porque está pegado con la curva, ahí dice T1 y desde el punto PC hasta el C dice T2, es decir, que la distancia BC es igual a sumar la T1 más T da siempre, es decir, esa distancia entre los dos PI va a ser una distancia que va a ser la sumatoria de la tangente de la primera curva más la tangente de la segunda curva. Como ya yo sé que eso vale 60, ya yo sé que eso vale 60, y a través de esta fórmula que a R tangente a medio, hallé el valor de T1, entonces si yo le resto a 60 ese valor, me queda el pedacito de resto que desconozco. ¿Y cómo se llama esa distancia que yo estoy desconociendo y que con esta fórmula lo encuentro? Sería en este caso el valor de 2, ¿ya? Porque la sumatoria de los dos me da 60. Si conozco una, puedo despejar el otro. Listo, señor, muchas gracias. Profe, no sé ver la fórmula completa ahí, la del TC. La del TC, ¿hasta dónde la ves? ¿Hasta delta 1? En la parte de abajo me imagino que también debe ser seno de delta. ¿Aquí lo puedes ver mejor? Sí, profe. Bueno, entonces confirmen lo que lo están mirando, si les da, para poder entonces les voy a mostrar que no solamente con esta fórmula se puede hallar el valor de T sub C y de T sub L. Hay un método que es más que todo para nosotros, por un lado, puede facilitar si tenemos los conceptos matemáticos más frescos, porque es muy aritmético, muy de geometría, conociendo las características de los triángulos y aplicando las leyes matemáticas que existen y que son de teoremas sencillos que ya pues en este momento de la vida, en sexto semestre, pues ya ustedes han visto en todas esas matemáticas, cálculos y todas esas partes, y por unos presaberes básicos de lo que ustedes conocen de sus instituciones educativas. Entonces, con una metodología sencilla, sin abarcar una matemática complicada, podríamos nosotros no utilizar estas dos fórmulas, sino que hacemos un proceso matemático aplicando un teorema que ya les voy a decirles y que me van a que sí lo conocemos, y con ese teorema también podemos llegar a encontrar el valor de T sub C y el valor de T sub L. Miremos la misma gráfica. ¿Qué diferencia tiene esta gráfica? Que yo acá les he señalado en color naranja el triángulo que forma entre 3 PI, entre el PI principal y entre el PI1, PI2, que en este caso están representados por las letras y la letra
¿ya? Ahí tenemos nosotros entonces el triángulo formado por los 3 PI. Si ustedes van a la parte superior, ahí tienen ustedes la longitud de T sub L. La línea que le sigue dice que yo puedo hacer, analizando la figura, una sumatoria de distancias para poder encontrar ese valor de T sub L. ¿Qué me están sumando ahí? Me dicen la primera parte desde el AB, que no está sombreada de naranja, sino que está negrita todavía. Eso es lo que conocemos como T1. Y que si yo le sumo una distancia X, que sería la distancia entre el PI de la curva 1 y el PI principal, yo tendría, sumando esas dos distancias, el valor de T sub L. Lo mismo pasaría del lado derecho, donde tengo la tangente corta. Yo tengo una distancia que va desde el punto C hasta el punto PT, que en este caso sabemos, yo a esa distancia le hallo otra, le sumo otra distancia, que en este caso la voy a llamar Y. Dos distancias me da indirectamente el valor de la tangente corta. Ahora, ¿cuál sería el problema acá? Que así como en el caso anterior necesitábamos conocer unos delta y unos radios, acá lo que necesitamos conocer también cuáles son los valores de X y de Y para poder sumarlo a las respectivas tangentes y hallar T sub L y T sub C. Entonces, en color verde he simplificado la ecuación que me permite a mí hallar el valor de la tangente larga, que sería igual a la primera curva, un valor de X. En azul tenemos que acá está la ecuación que me permite a mí calcular la tangente, sería la sumatoria de una tangente, en este caso la tangente 2, más un valor que no conozco hasta el momento y sería el valor de... Entonces, ¿en qué nos vamos a nosotros a apoyar? Señor, en la parte de abajo no es un triángulo. Es un delta, delta prima. Todo, ninguno alcanza el problema de que no alcanzaran a ver toda la diapositiva. No la alcanzan No se a ver. alcanza a ver toda la diapositiva, profesor. Vamos a mirar un momentito. No, señor. No hay completa. Yo les estaba presentando pantalla. Vamos a presentar pantalla completa a ver si mejora la... Y pueden ver de abajo. Vamos a ver. Ustedes me dicen si mejora o si lo dejamos como estaba. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Listo, bueno. Entonces, miren, el triángulo anaranjado que está ahí va a tener 3 ángulos internos. Todos conocemos que la sumatoria de ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. De aquí conocemos ya el primer ángulo, que es delta 1, el segundo ángulo, que es delta 2, y arriba hay un tercer ángulo que se puede llamar delta 3 si quieren seguir con los valores, o en este caso está simbolizado como delta. Por eso le coloqué delta 3 o delta prima, es igual a un valor que no conocemos. ¿Cómo lo calculamos? Si ya sabemos que los 3 ángulos valen 180, yo puedo entonces hacer una resta de 180 menos el delta 1 menos el delta 2. Por supuesto, no delta 1 ni delta, sino que coloqué delta, porque recordemos que delta es igual a delta 1 más delta 2. Entonces, ya restando delta, ya restando directo los dos ángulos que están dados como delta 1 y delta 2. Entonces, si hacemos esta resta, 180, el delta que es 12, encontramos que el delta prima o el tercer ángulo de este triángulo es igual a 68 grados. Entonces, tendríamos ya el valor de delta 1 que es 34, el valor de delta 2 que es 78 y el valor de delta 3 o delta prima que sería 68. Es aquí donde podemos nosotros utilizar un teorema que se conoce como el teorema de los senos. Entonces aquí vemos que para poder utilizarlo,
debo conocer los 3 ángulos internos y por lo menos uno de los 3 lados del triángulo. Entonces, en este caso, ya los conocemos. Conocemos delta 1, delta 2, delta 3 y además conocemos la longitud de la línea BC. Ya la conocemos, sumatoria de T1 más T2. ¿Qué hacemos? Entonces hacemos la relación que el valor de X, el que yo estoy buscando, que es el que está arriba, va a estar relacionado con el seno del ángulo de delta 2, como el valor de Y, que es el que está relacionado con su puesto, que sería el seno de delta 1, y que la línea BC, que ya sí conocemos el valor de 60 metros, va a estar relacionado con el ángulo del seno de delta prima. Como conozco todos los denominadores y conozco el numerador que es BC, solamente tendríamos 2 incógnitas, la X y la Y. Por lo tanto, podemos utilizar las razones que nos sean convenientes, es decir, utilizar la primera razón, la de X sobre seno de delta medio, y la última, que es BC sobre seno de delta primo, y despejamos el valor de X. ¿Qué nos quedaría? Esta ecuación que está en la parte media, que dice que X es igual a 60 metros, el seno de 68, el seno de 68. Y aquí encontraríamos que el valor de X es igual a 63.293. Y el valor de Y sería utilizando las 2 últimas razones. Entonces yo ahí despejo, el que queda que Y es 60 por el seno de 34 sobre el seno de 68. Y nos daría 36.86. Entonces miren que este procedimiento es más, como les decía, más geométrico, más matemático. Y lo que tenemos es que evidentemente la incógnita que nos queremos conocer, ya sea X o sea Y. Teniendo estos dos valores, ¿cómo hallamos el T? Entonces sería igual el valor de la tangente 1, que es 23.48, más el valor que encontramos de X, que viene siendo 3.298. Y para la tangente corta tendríamos entonces que sería la T2, que conocemos que es 36.52, más el valor de Y, que nos dio 36.180, para un total de 72.706 metros. Entonces miren que si comparamos con las 2 primeras fórmulas generales y con este procedimiento geométrico, entonces nos damos cuenta que los resultados son muy parecidos. En este caso, el tipo de ángulo también que manejamos nos da de igual valor. Van a haber unas pequeñas diferencias dependiendo cómo estemos utilizando los ángulos, las aproximaciones, pero relativamente los 2 métodos no sufren mucha modificación en los resultados y se consideran pues que válidos ambos, cualquiera de los dos. ¿Preguntas hasta esta parte? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a pasar a el cálculo de las deflexiones. Porque el primer punto era hallar TL, T sub C, y ahora viene el punto de las deflexiones. Les recuerdo a ustedes con el valor de radio, con el valor del delta, es decir, tienen R1 y delta 1, tienen R2 y delta 2, pueden calcular elementos de cada de las dos curvas. Es decir, ya eso ustedes lo pueden hacer. No lo vamos a hacer porque ese fue el procedimiento que hicimos en la clase pasada, y ya eso simplemente es reemplazar en cada una de las ecuaciones que permiten el cálculo del elemento respectivo. ¿Cuáles elementos vamos a calcular aquí? Los que normalmente yo voy a dar para el cálculo de las deflexiones. ¿Qué necesito yo conocer? La cuerda, en este caso, la curva, va a ser, ¿cuál es la primera curva? La que va desde el PC, lo que está en rojo, desde el PC hasta el PCC. Esto es lo que se considera la primera curva de mi propuesta. Va a tener una cuerda unidad de 10 metros. Ya sabemos que el delta 1 es de 34 grados. Ahora,
Para las deflexiones necesito el grado de curvatura. Recordemos que el grado de curvatura se obtiene multiplicando 2 veces de la cuerda, en este caso es 10, sobre 2 veces el radio. ¿Ya? Entonces, aquí estamos en esa fórmula y nos da este valor de 7 grados. Ya esa fórmula, ya ustedes la tienen, ya la manejamos. Con la de la curva circular. Les recuerdo que la longitud de la curva circular es igual a la cuerda, es decir, 10 metros, delta 1, que es 34, entre el grado de curvatura, que es el que está inmediatamente antes. Y eso nos da 45.52. Para poder, yo debo saber cuál es el punto de inicio de las deflexiones y cuál es el punto final de las deflexiones. En este caso, como vamos a deflectar que va de C hasta el PCC, yo necesito conocer estas dos abscisas o estos dos puntos de interés. La PC ya dieron, de entrada es un dato que ya conocemos, y la abscisa del PCC vendría siendo entonces esa abscisa más longitud de la curva circular. En este caso, a 968, yo le voy a sumar los 45,4 que nos dio la longitud de la curva 1 y eso nos da nuestra posición o nuestra abscisa. Punto P nos daría como resultado que este punto está ubicado en el K1 más 13 metros 542. También ya aplicamos la formulita que tenemos, que es igual a G sub C medio, es decir, que ese grado de curvatura que está arriba, dividimos entre 2, deflexión por cuerda unidad. Y si queremos la deflexión por metro, lo dividimos entre 10, que es nuestra cuerda unidad, y que para una cuerda de 10 metros es igual a 0 grados, 22 minutos, 23.82. Hasta aquí no hemos teníamos aplicado fórmulas diferentes. Y miren que ya aquí el proceso seguiría igual, porque de aquí en adelante tendríamos que hacer dos cosas. Primero, subcuerdas adyacentes al PC y al PCC. ¿Cuánto vale la subcuerda adyacente al PC? Miren que aquí la abscisa es 968, por lo tanto la abscisa redonda o múltiplo de 10 más próxima a esta abscisa es la 970. Por lo tanto, nuestra subcuerda es igual a 2 metros, que multiplicado por la deflexión por metro es igual a 0 grados, 47.64 segundos. Y como es la deflexión que está pegadita al PC, esa sería el mismo valor de la deflexión. Y la última deflexión que aparece en este cuadro vendría siendo la deflexión adyacente al PCC. ¿Cuál sería la subcuerda del PCC? Miren que nuestra abscisa es la 13,542. ¿Cuál es la abscisa redonda múltiplo de anterior? La K1 más 0,10. Por lo tanto, las subcuerdas son los 3 metros 542. Si lo multiplicamos la deflexión, pues nos da como resultado que esa última deflexión adyacente al PCC tiene un valor por esa subcuerda que medimos, un grado, 9 minutos, 19.81 segundos. En este cuadro se resume entonces lo que son las deflexiones para la curva compuesta. La deflexión 0 la coloqué porque sabía en el 0,0, que es en el PC, ya empecé desde la 1, que vendría siendo en la abscisa redonda 970, como les decía, es la primera, corresponde a la abscisa, a la deflexión de la abscisa adyacente al PC, a la subcuerda de 2 metros que habíamos medido, y es igualita al que teníamos acá en esta parte. La primera deflexión siempre es igual a la abscisa, a la deflexión de la, es decir, completa una abscisa redonda. Ya siempre va a ser igual a eso. De ahí en adelante, como ya hay de 970, 980, 990, a 1000, a 1010, de ahí en adelante se está midiendo 10 metros entre cada deflexión. Cojan en sus calculadores
horas y vamos en el primer valor, que es de 0 grados más 44 minutos más 47.64 segundos, y a ese valor le vamos a añadir, le vamos a añadir el valor de la deflexión cuerda unidad. Mira acá. A ese 0 grados, que es esta primerita que tengo aquí, que aquí la pueden ver, si no alcanzaron a tener el dato completo, aquí está, vamos a la deflexión por cuerda unidad, porque entre el CISA y el CISA hay una diferencia de 10 metros. ¿Cuánto les da a sumar? Y me dice grados, 28 minutos, 45,84 segundos. Listo. Y denle enter para que les vuelva a sumar ese mismo valor, para que hallemos la deflexión 3. 8 grados, 4.0 segundos. Listo. Vuelve a darle nuevamente enter, porque la deflexión que sigue también es una deflexión completa, que es la deflexión 11 minutos 40.24 segundos. Todavía nos queda otra deflexión completa, porque entre la deflexión 4 y la deflexión 5 también hay 3 metros. Vuelvan y denle nuevamente enter. 15 grados, 40.44 segundos. Ahora, si ya usted puede pasar de la deflexión 5 a la deflexión 6, encontramos que ya no hay 10 metros. Por lo tanto, ya no podemos dar nuevamente, estaríamos pasando del PT. ¿Qué hay que sumar acá? La deflexión, me voy a retroceder, no cambien la calculadora, y van a entonces la deflexión adyacente al PCC. Es decir, que van a sumar este valor que está aquí abajo, el de 1 grado más 16 minutos, 9.81. Y me dicen cuánto les da. 17 minutos, 17 grados, perdón, 0.5 segundos. Entonces miren que llegamos a la deflexión final y corresponde al valor que ustedes están viendo, lo que les dio en calculadora, lo mismo que están viendo ahora. Aquí, al igual como hicimos en la clase pasada, que decíamos que había un chequeo para verificar si en la deflexión última, la delta medio, también hacemos chequeo. Entonces, la deflexión final nos dio 17 grados, 0 minutos, 0,25 segundos. ¿Con qué comparo? La mitad del delta de esa curva. ¿Quién me recuerda cuánto vale el delta de esa curva? ¿Cuánto vale el delta de esta curva que la acabamos de deflexión? 34 grados, ¿verdad? Que es igual a delta 1. Si yo divido delta 1, que son 4 grados, entre 2, me da 17 grados cerrados. Y si vemos la última deflexión, efectivamente tiene un valor muy aproximado a ese valor. Es decir, que el chequeo que estamos haciendo, efectivamente estamos llegando a la mitad del delta 1. Aquí hemos llegado a PCC. Para pasar al punto final de la curva, es decir, el PT, ¿qué tengo que hacer? De manera similar desde el punto PCC a PT. Lo puedo hacer de dos formas. ¿Cuál es la primera? Que yo asumo en P, ese va a ser nuevamente mi 0 y hago exactamente igual lo que acabamos de hacer ahora, pero ya no para la curva, sino para la segunda curva. Tocaría hallar todo lo que teníamos, la abscisa del PT, la longitud de la curva 2, G sub C2, deflexión de cuerda, deflexión, todo. Y cuando lleguemos a la última deflexión de esa curva, entonces chequeamos con el ángulo de esa opción. Segunda opción es que ustedes en PCC no digan que eso es un nuevo 0, sino que toman el ángulo que ya que llegaron, 17 grados, 00 minutos y 0,25 segundos, y sería su deflexión 7, es decir, en ese punto. Y de ahí empezarían entonces a sumar la deflexión por su cuerda y la deflexión por cuerda unidad hasta llegar al punto final. Miren que si lo hacen así, al final estarían acumulando la sumatoria de delta 1 medio más la sumatoria de delta 2 medio. Por lo tanto, si lo hacen acumulado, deben chequear ya no con delta 1 ni con delta 2, sino con el delta principal.
la curva. Pueden hacer cada curva o lo pueden hacer al final chequeando el delta principal y los dos componentes son válidos. Viendo todo esto, ¿qué hago yo para poder ir a campo? Resumirlo así como les mostré la vez pasada en una cartera. Decir, esta es mi curva, esta es mi PC, este es mi PC y están mis todas las deflexiones desde el PC hasta el PT. Aquí están todos mis elementos de la curva 1 y de la curva 2. Corrió todo era normal topográfica que vimos en la clase pasada. Entonces voy a dejar una anotación ahí ahorita y ahora les voy a vamos a hacer con él y vamos a hacer un ejercicio. Entonces preguntas hasta aquí porque se parte de la clase en dos. A mí miramos qué hacemos con esa información. Preguntas de lo que va de la curva completa. O si todo está bien. Héctor. Profesor, usted iba a explicar que si no nos daban el radio 1. Ah, listo. Bueno, vamos a mirar algo que miremos cualquiera de las dos porque están ubicados. Si ustedes se dan cuenta de esta gráfica, que es la gráfica general, es decir, no corresponde a ningún ejercicio, gráfica general, cuando hechas las dos ecuaciones que siguen, esta gráfica tiene en cuenta que primero encuentras R1 y luego R2, el radio mayor y luego está el radio menor. Pero no todas las curvas van a tener esa orientación. Yo pude haber tenido primero un radio pequeño y obtener un radio grande. No importa si la curva es derecha, no importa si la curva es izquierda. La orientación no va a influenciar en el radio. Lo que importa es la ubicación de cualquiera de los dos radios. ¿Cuál de los dos radios va primero? ¿El mayor o el menor? Si como el ejemplo que estamos trabajando, en este caso, miren que es igualito a la base de datos que tenemos aquí, es una representación muy similar, solamente en unos datales. Este ejercicio va a obedecer a estas fórmulas normal, no hay nada que hacer. Sin embargo, si el ejercicio hubiera sido contrario, que en el PC hubiera estado el R2, que es más pequeño, y luego era que siguiera el radio grande, al momento de ustedes ingresar este paso donde hayan, donde meten R2, R1 y esto, y haya L y T sub C, las tangentes hubieran dado invertidas. ¿A qué le llamo yo invertida? Que cuando ustedes hacen el dato al revés, con la ubicación, porque cambian los deltas también se invierten, cambian los radios, entonces tendríamos que el TL les va a dar, el TL les daría 72 y el codo les da 86 y empieza entonces que eso no es compatible con lo que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque yo les dije que la tangente larga siempre era larga y la siempre era la más corta, y a ustedes les está dando que la corta es más larga que la larga. En ese caso, cuando el primero que encuentran, siempre se va a dar que van a quedar invertidas. No hay que hacer procedimientos adicionales, no hay que hacer... Simplemente ustedes dicen, cambio, es decir, TL viene siendo 86 y TC viene siendo 72. Invierten el nombre del resultado que tienen que hacer, pero el valor sí es correcto. Ya si les da valores negativos o otras cosas, ya sí son problemas que tienen ustedes de la orientación que mandan. Pero si el radio menor es el que está primero y las tangentes les dan invertidas, el ejercicio no tiene ningún problema. Tienen que intercambiarlo, darle a la más larga el valor más grande y a la corta el valor más pequeño. ¿Entendieron esa parte? María Costa, confírmeme por favor si está por ahí. Señor. Listo, bueno, entonces, para continuar, como les venía diciendo, estábamos todavía en horizontal, ¿verdad? Que curvas circulares simples, curvas compuestas, y hay un último tipo de curva que vamos a mirar. Esta parte que voy a empezar a dar ya no estaría incluida en el parcial que vamos a hacer el próximo miércoles, es decir, que el parcial
solamente abarcaría toda parte y vamos a mirar hasta curva compuesto. Ya, es decir, que de aquí en adelante ya sería material que va a seguir profundizando dentro de 15 días cuando retomemos las clases normales, porque el próximo miércoles sería parcial. Entonces ya saben que aquí ya tenemos un corte temática porque ya sería una temática que abarca un nuevo, empezamos a trabajar la temática de P2, sería el parcial número 10. Bueno, entonces vamos a ver una parte muy teórica hoy de esa curva espiralizada. Hemos visto dos tipos de curva circular y la ambas manejan. Disculpe por interrumpirla. Este tema entra en la U2. No, señor. No, señor, espiral ya hace parte del parcial 2. Lo acabo de mencionar ahorita. Ok, señor, muchas gracias. Ok, volvió, porque acabo de decirlo. Sí, estaba en el baño. Ah, ya, sí, señor. Bueno, entonces le confirmo. El parcial 2 haría hasta curva con esta. A partir de ahora ya estamos entonces ya avanzando en la temática del segundo parcial. Pero las dos temáticas son complementarias. Es decir, que para trabajar el segundo parcial deben conocer la temática del parcial 1 porque se van a dar cuenta con la teoría de que la curva trabaja con curvas circulares. Entonces, si usted conoce el desarrollo de la curva circular, le va a quedar también fácil conocer la otra. Si no se preparan bien la circular, va a quedar difícil la segunda parte. Entonces, son dos etapas complementarias y que se deben manejar de la mano. Bueno, entonces, decía que cuando estás haciendo diseños con curvas circulares, los diseños no describen trayectorias iguales a las que recorre el vehículo. Por lo tanto, he buscado mejores condiciones de tal manera que el vehículo haga un recorrido más seguro y por lo tanto el conductor se sienta seguro. Si ustedes ven la gráfica superior, ustedes ven que el vehículo tiene como unas líneas punteadas que va a describir su trayectoria. Esto es una curva, sí, se puede ver el PT. Si ustedes miran y se pueden de pronto imaginar cuando han ido en una carretera conduciendo ustedes o lleve alguna, se van a dar cuenta que normalmente muchas personas son arriesgadas al momento de tomar las curvas. Cuando me refiero a arriesgadas es porque se mete el carril que no corresponde. Por lo tanto, si este vehículo que viene en la parte inferior izquierda y va haciendo su recorrido por su carril, se encuentra de frente con el vehículo que viene en sentido contrario, se puede dar una colisión que puede traducirse en un accidente y posiblemente en una muerte cuando hablamos de curva. Entonces, esto es algo que hace como innato a veces muchos conductores por recorrer la curva. Por eso se ha creado lo que es la curva espiralizada. La curva espiralizada lo que hace es un retranqueo, está basada en una curva circular. Cuando hablamos de retranqueo, es que vamos a cambiar la trayectoria del y la va a simular lo más a esto, que es lo que él quiere, es decir, a esa línea punteada que está ahí, y la vamos a hacer a través ya no de un solo elemento curvo como la circular, vamos a hacer de unos elementos curvos y de unos elementos de transición. Por eso la curva espiralizada, ustedes la van a en sus vías como curva de transición. Miremos la gráfica que está en la parte inferior, que la curva tiene, entonces viene la recta y cuando llegas al primer punto de la curva, te vas a encontrar una curva de transición, luego una curva circular y para salir también hay otra curva de transición antes de volver a tomar la recta. ¿Para qué hacemos ese cambio? Miren que aquí tenemos en la parte superior una curva normal y en la parte inferior una curva a la cual ya se le está aplicando el retranqueo. Es decir, unas curvas espirales de entrada y de salida. Cuando el conductor pasa del tramo recto directamente a circular, un cambio bastante brusco, porque estás pasando de recta que no tiene curvatura a una zona que sí tiene curvatura, dependiendo de la vaya a manejar. Entonces, como su nombre lo indica,
esa curva que hacemos ahí intermedia entre la recta y la curva circular es una curva que va a servir de transición para que el vehículo se acomode a salir de la recta y poder abarcar con toda la seguridad en la parte de entrada. Y de la misma forma podemos entonces salir del tramo curvo y tomar ya la parte nuevamente y volver a una carretera normal sin curvas, es decir, cuando estamos totalmente en tangente. Entonces lo hacemos de una manera más segura, nos permite la mejor acomodación del conductor mentalmente y físicamente del sitio que está transitando. Ahora, en estas gráficas que vemos ahí, presentando, yo les estoy representando dos situaciones, una que corresponde a curva circular y otra que corresponde a curva espiralizada. En la primera, se dan cuenta, miren que en el punto PC se dan las dos situaciones. Tenemos radio infinito y tenemos un valor de radio de la curva. Por lo tanto, aquí yo digo que hay una discontinuidad y hay un cambio brusco, porque venimos de una curvatura igual 0 a una curvatura que está referenciada con ese radio que yo le esté tomando. Mientras que la gráfica inferior, que es la de la curva espiralizada, podemos ver que este tránsito ya no se hace de manera discontinua ni de manera brusca, sino que yo voy por recta, tomo un espacio que es lo que me permite la curva de transición y voy aumentando el valor de esa curvatura, tomo mi tramo curvo y de la misma forma salgo y llego nuevamente a recta. Entonces, el segundo caso es más seguro, es más confiable y es más cómodo. Y eso es lo que buscamos cuando hacemos curvas con unas características mejores. Las curvas espiralizadas son exigidas para las categorías de carretera más importantes. Es decir, usted no puede ir a desarrollar un diseño geométrico en una carretera que no tenga las condiciones geométricas dadas de acuerdo, ¿no? Es decir, las más importantes deben ser diseñadas con curvas espiralizadas por su categoría. Ya, dependiendo de la categoría, entonces ya usted puede empezar a diseñar con curvas circulares. Miremos esta gráfica. En esta gráfica se representa algunos elementos de una espiralizada. Aquí ya sabemos que la curva espiralizada va a tener tres partes o tres segmentos. La primera es una curva L sub la espiral de entrada. Luego en la parte intermedia va a tener un L sub C, que va a ser la longitud de la curva circular normal que ustedes conocen. Y luego va a tener en la salida una espiral de salida. Estas dos espirales pueden ser o no pueden ser iguales. De acuerdo a como ustedes, que el diseño se ajuste al terreno o cómo quieren ustedes hacer sus características de determinada curva, ustedes tomar los de espiral iguales o diferentes de acuerdo a la necesidad. Aquí vamos a observar que esta va a tener su P normal, el PI principal. Va a ser igual como lo tiene la curva compuesta, como lo tiene la curva circular simple. Es el punto de inclinación de la tangente de entrada y la tangente de salida. Y que ese ángulo se va a formar aquí, se va a llamar delta, es el delta que hemos venido y que para referenciarlo cuando hay diferentes curvas es el principal. Ahora, miren que aquí tenemos un elemento que está a la izquierda, la línea que se ve superior izquierda. Esta línea es conocida como T sub E. Aquí se hace diferencia de T sub E con respecto a la tangente de la curva circular que está en la parte intermedia. La T sub E es la medida que hay punto TE y el punto PI. Miren que la T sola es la que se conoce como la tangente de la curva circular intermedia. Ahora, miramos que aquí hay 4 puntos de interés importantes. Esos 4 puntos nos tienen otros diferentes cambios que se van dando en la... ¿Por qué reciben ese nombre o cómo yo los visualizo, cómo los identifico, cómo hago para no confundirme? El primer punto, el recorrido de la curva siempre va a ser el TE.
¿Por qué se llama TE? Porque es donde termina la recta y es donde empieza la espiralizada, con la espiral de entrada. Apenas termine la espiral de entrada, es decir, termina, por eso se llama S, donde finaliza la espiral y comienza la curva circular. Ese punto se llama S. Luego hago recorrido con la curva circular y llego a un punto, la circular finaliza y encuentro el CE, es decir, donde termina la curva circular y comienza la curva espiralizada. CE. Voy recorriendo por mi espiral de salida y llego hasta el punto ET. Termina la espiral y comienza nuevamente la tangente o recta. Entonces, ¿cómo identifico esos 4 puntos que acabo de mencionar? La primera letra es el elemento anterior y la segunda letra es el elemento que va a empezar a tomar. ¿Ya? Está identificando que están antes y después del punto. Entonces, con eso no hay pérdida porque ya sabemos dónde está ubicado y qué viene antes, y qué va después. Y tenemos claro cuál es la organización de los elementos como tal. Miren que esta gráfica, aunque se ve un poquito más llena de datos, la necesitamos porque aquí vamos a mirar eso del retranqueo que les estaba hablando. Si ustedes ven como una línea curva punteada que está en la parte superior, esa línea punteada era lo que sería una curva circular si se hubiera hecho normal, como hicimos los primeros diseños. Pero como yo quiero que se para tratar de que el conductor describa la trayectoria que quiere con la curva directamente y no tomando el carril que no le corresponde, entonces yo voy a bajar esta me va a quedar en esta línea que se ve negrita un poquito más abajo. Entonces aquí yo puedo ver el TE, el S, el CE y el ET que les acabo de mencionar. Solamente va a quedar de esa curva circular que era grande, solamente lo que va a quedar efectivo por donde va a pasar el vehículo es lo que se conoce como la distancia L sub C, que va del punto S hasta el punto CE. Eso es lo único que queda como circular, porque el resto van a ser tan lateralmente. Entonces, si yo hago como si fuera un offset por esa curva que está ahí, que pasa por los puntos, nos damos que los puntos PT' y PC' que estaban arriba quedarían ya por fuera de la curva que yo voy a decir, que ya no por la línea que está en línea continua negra. Ya el PC y el PT no serían puntos de mi curva espiralizada, pero son un apoyo para poder construir el S y el CE. Aquí podemos encontrar que así como en la curva compuesta, que teníamos varios PI y varios delta, porque habían varios elementos, aquí cada subelemento de la curva espiralizada va a tener sus propios elementos. ¿Qué quiero decir con eso? La entrada va a tener sus elementos, la circular, si existe, va a tener sus elementos, y la curva espiral de salida también sus propios elementos, sus opciones, sus propias condiciones. Entonces hay que irlos analizando uno por uno. Es importante ver que aquí vamos a unos puntos de origen o de donde vamos a empezar nuestras deflexiones. ¿Cuáles van a ser esos puntos de origen? Van a ser 2 puntos específicos, que es el punto de inicio de la curva espiralizada y el ET, que va a ser el punto final. Van a ser porque la curva espiralizada se replantea de una forma diferente a la curva circular. En este caso, uno deflecta desde el T hasta el C y sigue deflectando desde el S hasta el CE. Aquí se hace un pare y se empieza a deflectar desde el E hacia el CE. Es decir, que el punto de encuentro ya no va a ser el último punto, sino donde termina la curva circular. Por eso es que los puntos de origen
son el TE y el ET, porque a partir de ahí es que voy a marcar mi 0,0 para poder empezar a desplegar. Como esos son los puntos de origen, y yo voy a tener con esto como un sistema coordenado para ángulos y para posiciones, este PC que está aquí va a tener una coordenada que en este caso le voy a llamar P, es la separación que hay de PC, el que está abajo, el PC que está abajo, la separación que hay entre la línea T, PI, como si yo dijera una coordenada X y una coordenada Y. Y alejado también desde el punto T a una distancia X sub 0, que también lo vamos a conocer con K. Ahora, más adelante, miremos los ejercicios y apliquemos cada una de estas fórmulas, ya ustedes van a poder entonces mirar con detenimiento cuáles son las características de cada uno. Pero siempre debemos marcar, que es muy importante, marcar las coordenadas del punto PC desplazado, su nombre lo indica, se desplaza, y las coordenadas del punto donde inicia y donde finaliza la curva circular, porque esos puntos nos van a permitir hacer chequeos de nuestras deflexiones de las espirales. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Isaac Contreras, ¿encuentra? Isaac. Sí, señor, aquí estoy. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Tienes alguna pregunta? No, señor, todo. Bueno, listo. Bueno, entonces miremos qué vimos. Hablamos de que hay diferentes elementos, diferentes PI, pero no es dónde están en el PI. Como hay tres elementos que son la espiral de entrada, la espiral de salida y la curva circular, cada elemento de eso va a tener un PI. Va a tener un PI. En esta no se ven, vamos. Aquí, ¿ustedes logran ver mi cursor? ¿Logran ver el cursor? Sí, profe. Bueno, entonces aquí donde estoy señalando, aquí tengo el PIE. Aquí que estoy señalando sería el punto de intersección de la espiral de entrada. Este punto que estoy señalando acá sería el PIC, que sería el punto de intersección de la curva circular que está ahí en la mitad, aquí, este PIC. Y este punto no dice, pero corresponde, porque para no llenar tanto la figura lo hacen solamente de un lado. Acá, este punto que está al lado, el PT viene siendo el pie, pero de la espiral de salida. Entonces, así como en la curva compuesta, cada PI tenía su delta, acá también vamos a tener unos círculos asociados. El PIC va a tener un delta sub C. Y cada uno de los PI de la espiral va a tener se va a llamar delta, se va a llamar teta sub E, que es el ángulo que con respecto a la deflexión de cada uno, ya sea de entrada o ya sea de salida. Si las espirales son iguales, estos teta sub E son iguales. Si no, si las espirales son cada uno de ellos para cada elemento por separado. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mostrar cada una de esas formulaciones matemáticas que nos permiten a nosotros conocer cuáles son los elementos y con qué podemos. Ahora, toda esta información ya ustedes la tienen cargada en el sistema de plataforma, es decir, que yo voy a, como muchas fórmulas, porque son varios elementos, la idea es que ustedes lo miren, pero vamos a que ustedes tomen esas diapositivas y descarguen ese documento y ahí están todas las formulitas, es decir, que no tienen que correr ahora a ir copiando fórmula por fórmula, porque ya este material, como les digo, ya está cargado desde hoy en la mañana, está cargado en su plataforma. Entonces ustedes simplemente tendrían que descargarlo. Esta que les coloqué acá, les venía hablando de que las carreteras que tienen unos niveles de servicio altos y que tienen unas categorías altas por los tránsitos que sean, por la situación que conectan y los sitios de interés que están manejando, esas carreteras obligatoriamente deben ser diseñadas con curvas espiralizadas. ¿Cuándo se puede
que se utilice este tipo de curva y no se tenga en cuenta ni la categoría, ni la velocidad, ni nada de esas cosas. Cuando los radios curvas que se vayan a trabajar sean radios mayores a 1000 metros, porque ya eso es un radio bastante grande y que la seguridad del conductor no va a verse afectada si usted no hace una curva espiralizada. Recordemos que entre mayor categoría de la carretera, mayores son las velocidades que se van a realizar y por ende más es el riesgo del conductor. Entonces, cuando tenemos estos radios mayores a 1000 metros, es una forma que nosotros podemos decir que ante estas categorías y velocidades podemos omitir la espiral de transición. Mientras tanto, debemos trabajar. Bueno, entonces aquí ya, como les decía, empieza la idea es que ustedes pues ya empiecen a tener en serio para poder mandarla y tener como una recopilación de ellas. Recuerden que estas fórmulas están en plataforma, están en los libros de geografía. Igual les coloco como un resumen, ustedes pueden ampliar con la información que tengan a la mano, verificando que esta información acorde con la normativa. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver, recuerden que cuando vimos las curvas circulares hablábamos de la curvatura. Acá también hay un parámetro que me define de la curvatura, que mezcla la combinación de un radio con una longitud de espiral. Y eso me va haciendo que la curvatura termine. Entonces, a este metro de la espiral que me mire la curvatura, eso lo vamos a llamar K. Y K va a ser igual a la raíz cuadrada del radio de la curva circular multiplicado por la longitud de, colocando tanto a la entrada como a la salida. En rojo les compré una indicación porque muchas veces ahora que empezamos a ver los elementos propiamente, confunden este parámetro de la con el PC desplazado que les había dicho que era una K. En algunos libros, para evitar estas confusiones, el manual lo maneja así, a la K se le conoce también como una A mayúscula. Con cualquiera de los dos términos, si quieren utilizar A o quieren utilizar K mayúscula, está perfecto, no tiene ningún. Entonces miremos cuáles son los elementos que necesitamos y los datos. Profesora, disculpe. Dígame. Lo que pasa viendo la GOA Model y esas fórmulas no aparecen. No. O sea, aparece el espacio en blanco. O sea, igual es por. O sea, no aparecen las letras. Ya sé qué pasa. Lo que pasa es que el convertidor, cuando tiene fórmulas que fueron metidas por ecuación, muchas veces las dejan. No, entonces yo se las cargo ahorita, no hay problema. Yo se las cargo como imagen y les corrijo la diapositiva. Eso fue el convertidor. Yo la cogí de este mismo, entonces no tiene problema. Pero gracias por la anotación, ya yo entonces la corrí. Solamente en esa hoja o más. ¿Tú la revisaste completa? Igual, bueno, yo las reviso todas y se las vuelvo porque estas son las que tienen ecuaciones. Entonces, no se preocupen que yo se las coloco y ya se las actualizo. No hay problema. Bueno, entonces, todas estas tres fórmulas nos están hablando de lo mismo, del ángulo de la espiral. Solo que les estoy dando cómo obtenerlo en grado, cómo obtenerlo y cómo hallarlo para cualquier punto P, es decir, en cualquier ubicación de esa espiral. Puede estar a 10 metros, a 15, a 12, a 3, a 0.5, a cuestión desde el origen, que dijimos que era el TE o el ET, hasta el punto donde esté ubicado ese punto P. Entonces, esto implica desarrollar ese ángulo para cualquier axisa, para cualquier situación donde yo quiera conocer ese dato. Entonces, si yo lo tengo en simplemente para las radianes, multiplicamos por pi, dividimos por 180 y ya lo tenemos en radianes. Y que acá simplemente lo que vamos a relacionar es la posición punto P con respecto a la longitud total de la espiral. Y ya cuando tengamos el ejercicio, pues lo vamos a mirar porque lo vamos a hacer abscisa por abscisa, bastante claro. El delta sub C, porque dijimos que tenemos una curva circular en la parte media, vamos a tener igual a delta menos 2 veces teta sub E. Acá. Esta fórmula que están aquí, que yo les estoy dando, es tipo de curva
que corresponde al caso 1, que es espiral, círculo, espiral. Es decir, tenemos 3 elementos. Cuando terminemos de hacer en la próxima clase análisis con la espiral, vamos a darnos cuenta que no siempre vamos a tener curvas espiralizadas que tengan 3 elementos. Algunas curvas van a tener solamente 2 y si se van a llamar curvas espiralizadas EE o también conocidas como espiral. Es decir, en este caso la curva circular desaparece y algunos elementos entonces cambian, es decir, que ya este no aparecería porque permite del desarrollo, pero ya eso lo miraríamos con detenimiento más adelante. Bueno, seguimos con elementos. Entonces estas son las coordenadas cartesianas. El punto S, aunque dice S, aplica también para el punto final de la curva, que es el punto CE. Solamente entonces cambia, aquí sería la entrada y en la otra sería la espiral de salida. Si son iguales, entonces ya lo que empezamos a manejar la ubicación de puntos como tenemos las coordenadas cartesianas para el punto PC desplazado porque vimos que por debajo de nuestra línea de la espiral de nuestra curva, por lo tanto ha sufrido un disloque, una variación, y es lo que P. La coordenada P es lo que le vamos a llamar disloque. Y la coordenada K está dada por esta fórmula, digo, ya es K minúscula, no es la K mayúscula, ya esta es la coordenada del PC desplazado. Estos datos de la curva realizada tienen una característica que vas hallando, lo vas introduciendo en la fórmula siguiente, es decir, que hay que tener claridad, datos iniciales, delta, lo que es el delta y el teta E, que son los ángulos de la curva espiralizada, para poder hallar esto. Si no, lo que hace es transmitir los demás elementos y por ende nos va a dar una locura cuando terminemos el último cálculo. Entonces, miren que este que vemos aquí ya lo voy a meter para allá dentro de la espiral. Y acá entonces ya metemos, aquí también se necesita el radio, el delta y el P. Entonces, miren, importante lo que es conocer los radios y conocer los delta para que los elementos sean hallados de buena forma. Ya teniendo radio, sigue y es aplicar la forma. Ustedes con Excel, con calculadora programable, ya ustedes pueden ir metiendo esa forma porque tienen que hacerlo. Entonces, eso no sería el problema. El problema de que ustedes es que analicen de que lo que les esté entregando, el sistema que tengan, ya sea calculadora, ya sea Excel, el programa que hagan, lo que ustedes tengan, les esté dando el dato adecuado. Que más que todo es análisis de resultados lo que ustedes tienen que mirar. Otros 4 elementos más, que es la tangente larga, la tangente corta, la cuerda larga de la espiral y la deflexión para cualquier punto. Aquí quiero retrocederme un poquito a la gráfica sobre la tangente larga y la tangente corta, para hacerles una claridad. Ya les voy a mostrar. Miren que cuando hablamos de la curva compuesta, tocamos ese tema de tangente larga y tangente corta. Y allá decíamos la tangente corta del lado del radio más pequeño que la tangente larga iba del radio más grande. Acá no hay esa, no tienen ustedes que coger de la tangente larga siempre va en este lado, sobre la tangente de entrada. Y la tangente corta siempre va el punto PIE y el punto SE, o sobre el PIE y el punto CE. Es decir, que una sobre la tangente me va a unir el punto del PI con el punto final de la espiral, ya sea de entrada o ya sea de salida. O sea, siempre la tangente larga va de primera y después o va externa, por decirlo mejor, va externa y la tangente corta de la parte interna. ¿Sí les quedó claro esta parte? ¿Sí? Hablen ahora. Después no se vayan para su casa. Sí, bro. Claro. Listo. Entonces, esa parte es buena porque aquí ya ustedes no tienen que mirar que dónde está la tangente larga y la tangente corta. Siempre están ubicadas en la misma posición.
misma posición. Y miren nuevamente, aprovechando que tenemos la gráfica aquí, miren que este es el valor de P, la distancia que hay entre la línea de tangente, esta que está aquí, y la posición, que sería como una coordenada, a la cual se encuentra el PC desplazado. Este sería el P. Y el K sería la distancia que hay desde este origen hasta acá donde está el PC. Por eso se llaman coordenadas del punto P y coordenadas del punto S. Lo mismo pasaría para el punto S. Tengo la distancia que hay desde el T hasta acá, la distancia hasta el S, y la separación que hay desde esta línea hasta este punto, y tendríamos vale, tengo el XC y el Y sub C. Aquí que eran tangentes, estaba la tangente larga, la tangente corta, la cuerda larga, aunque estamos hablando de espiral, también que une el punto de inicio de la espiral con el punto final de la espiral en línea recta. Se conserva la misma definición que habíamos tenido para curva circular. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un pare. Son las 2:54 y vamos entonces a hacer un taller en clase, es decir, que la hora que nos queda son las 2:54. Vamos entonces a mirar que cómo resolver el resto de la parte de la curva compuesta que habíamos dejado a medias, porque recuerden que habíamos hecho solamente la primera parte de flexiones de la primera parte. Entonces el taller es el siguiente. Vamos a datos de la que esos datos ya están en plataforma, si la pueden ver en la diapositiva o los pueden tomar. Esta parte ya está en plataforma para que ustedes tengan la tarea. Ustedes pueden aquí coger esto, una foto si pueden, y van trabajando. ¿Qué me van a entregar a mí? Las deflexiones de las abscisas de acuerdo a la cuerda unidad que yo les di de la segunda curva de la compuesta. ¿Cuál es esa segunda curva? La que va desde el PCC a PT. a PT, exactamente. ¿Qué vamos a hacer? Miren, en la diapositiva les he van a hallar los elementos que hagan falta para las deflexiones y realizar el chequeo. ¿Qué es lo que yo les resumí aquí? Deflexiones de la cuerda unidad, qué chequeo se debería realizar, y ustedes al final, viendo lo que hemos visto de la clase pasada y esta, más personal, con sus propias palabras, no tienen que ser en un lenguaje técnico ni nada, van entonces como una pequeña conclusión de lo que pueden ustedes intuir el uso de la curva circular simple con la curva compuesta. Algo muy personal, es decir, que cada persona, como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Los análisis del punto 3 no tienen por qué venir igualitico entre estudiantes, porque cada uno mira las situaciones de manera diferente. Ahí ya entra a ustedes hagan un análisis desde su interior de lo que hemos visto de curva circular simple y curva compuesta. También se los voy a dar un resumen de lo que ya hemos hecho del ejercicio para que no tengan que buscarlo en todas las diapositivas. Ahí ya están los 3 valores de delta, la cuerda 1, Jesús C1, el C1, la abscisa del PC, la abscisa del PCC y los datos que ya habíamos hallado, que era el radio 2 y cuerda 2 que nos había dado. Entonces yo voy a estar conectada igual de aquí hasta las 4, pero ustedes van a estar trabajando desde su casa, que yo los voy a colgar en plataforma y van a tener esta hora para entregar. Pues ya les voy a montar en plataforma y ustedes empiecen a trabajar.
¿Les dejo la pantalla o como que prefieren? Déjala, profe. Listo, yo te las dejo acá.